En este vídeo vamos a explicar las principales características, hechos y acontecimientos de esta unidad, los felices 20 y los infelices 30, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Se seguirá el siguiente índice. En primer lugar, analizaremos la Revolución Rusa, entrando en la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. El producto de estas revoluciones será finalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, marcada su evolución a los inicios por la figura de Stalin. Vamos a analizar ahora la Revolución Rusa. Vamos a dividirlo en tres grandes apartados. En un primer lugar entraremos en detalle sobre la autocracia zarista. En un segundo punto abordaremos la Revolución de Febrero y en un tercer punto la Revolución de Octubre. En cuanto a la autocracia zarista, podemos citar que a comienzos del siglo XX, en el imperio de los zares pervivía el absolutismo monárquico. El zarismo, por tanto, era una autocracia. El zar gobernaba por decreto y no estaba sujeto a ninguna constitución, ni tenía que responder ante ningún parlamento. Por lo tanto, el control del imperio lo aseguraban a través de una fuerte burocracia y un fuerte ejército, junto con el papel de la Iglesia ortodoxa. En cuanto a la economía de esta época en Rusia, la agricultura era la principal actividad económica. La tierra estaba en manos de unos pocos terratenientes aristócratas. Entre los obreros, los escasos obreros que había, se había difundido la ideología marxista. Es en este contexto de autocracia zarista cuando se produce la Revolución de Febrero de 1917 que vemos en la imagen. Vamos a analizarla detenidamente. Hay que tener en cuenta el contexto histórico de 1917. Rusia se halla inmersa en la Primera Guerra Mundial y las primeras batallas no están siendo del todo lo que esperaban. Son continuos los descensos militares. Además, hay un descenso de la producción agrícola porque la mayoría de trabajadores están en el ejército y están en el frente, y eso tiene como consecuencia el hambre en ciudades y el descontento entre obreros y campesinos. Así, el zar es incapaz de ofrecer una solución ante este problema y la consecuencia fundamental es la oposición que pide la dimisión del zar. Estalla así la Revolución de Febrero, con los partidos liberales burgueses liderándola. También es conveniente destacar que es cuando se van a ir formando los soviets, consejos de obreros, campesinos y soldados, que posteriormente en la Revolución de Octubre tendrán una gran trascendencia. El final de esta Revolución de Febrero supone la caída del zarismo, la Revolución de Febrero en San Petersburgo y la creación de un gobierno provisional burgués para crear una república democrática a imagen y semejanza de los países occidentales. En la imagen se puede apreciar la manifestación en Petrogrado en contra del zar en febrero de 1905, que es un antecedente claro de la revolución posterior. El descontento con el régimen ya se había puesto de manifiesto, por lo tanto, antes de la Revolución de 1917. En la imagen podemos ver el gobierno burgués liderado por el menchevique Kerensky, surgido tras la Revolución de Febrero. La Revolución de Febrero, por tanto, provocó la caída del zar y su sustitución por un gobierno liberal burgués que no hizo caso de las reivindicaciones populares. Entramos ahora a analizar el periodo que va entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Hay que indicar en primer lugar que había grandes diferencias entre los dos grupos que habían acabado con el régimen zarista, identificados los liberales por el partido menchevique y los revolucionarios marxistas por el partido bolchevique. El programa del gobierno provisional de los partidos liberales y el programa de los bolcheviques. Vamos a comparar cada uno de ellos. La principal diferencia va a radicar en el rechazo de una paz firmada con Alemania por parte de los partidos liberales, mientras que en el programa de los bolcheviques se instaba a una firma inmediata de la paz con Alemania. Además, pretendían los mencheviques y el resto de partidos liberales la consolidación de instituciones democráticas creadas por el gobierno provisional, mientras que los bolcheviques
no querían ningún apoyo, no pretendían dar ningún apoyo al gobierno provisional. Todo lo contrario, defendían el traspaso del poder a los soviets y al proletariado. Con las tierras sucedía prácticamente lo mismo. El reparto de las tierras a los campesinos se haría después de ser discutido en la asamblea. Por lo tanto, además, a las ocupaciones que se dieron fueron duramente reprimidas. Sin embargo, los bolcheviques en su programa defendían la confiscación de tierras y el reparto entre los campesinos, y el control industrial iba a recaer en los soviets. En este contexto es cuando se produce la Revolución de Octubre. La lentitud de la reforma agraria y el mantenimiento de Rusia en la guerra aumentaron el descontento popular y la influencia de los bolcheviques que querían instaurar el socialismo. Los bolcheviques, como hemos visto, aspiraban a la formación de un gobierno de soviets, obreros y campesinos. El 25 de octubre, los soviets se sublevaron y en 10 días se hicieron con el poder y destituyeron al gobierno provisional. Con el apoyo del Congreso de los Soviets de Rusia, Lenin formó un gobierno obrero. El nuevo gobierno estableció medidas revolucionarias. Recapitulando, fueron la lentitud de la reforma y el mantenimiento de la guerra lo que aumentó la influencia de los bolcheviques. El 25 de octubre de 1917 se destituye el gobierno provisional por parte de los bolcheviques y se crea un gobierno obrero donde el órgano fundamental van a ser los soviets. Las primeras medidas del gobierno bolchevique fueron la expropiación de tierras y fábricas y la retirada de la guerra a través del Tratado de Brest-Litov en 1918. El programa que defendían los bolcheviques ahora en su gobierno era, además de la firma inmediata de la paz con Alemania, que ningún apoyo al gobierno provisional y el traspaso directo del poder a los soviets y al proletariado, y la confiscación de tierras y el reparto entre los campesinos y el control industrial por parte de los soviets. En las imágenes se puede apreciar a Lenin como líder político y Trotsky como organizador del Ejército Rojo, que fueron la clave para el triunfo de la revolución. A continuación vamos a analizar la URSS de Stalin. Empezaremos entrando en detalle sobre la guerra civil y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que visualizaremos en un mapa. Posteriormente analizaremos la pugna por el poder entre Stalin y Trotsky a la muerte de Lenin. Por último, tras el triunfo de Stalin en esta pugna, se inaugurará una época conocida como stalinismo, la cual analizaremos en profundo detalle. En cuanto a la guerra civil y la creación de la URSS, el nuevo gobierno soviético tuvo que hacer frente a una guerra civil entre 1918 y 1921. Una fracción del ejército zarista organizó el Ejército Blanco, que recibió apoyo de potencias europeas, el cual se levantó en armas. Por su parte, los bolcheviques crearon el Ejército Rojo, que, dirigido por Trotsky, logró imponerse. A lo largo de este conflicto, el partido bolchevique fue haciéndose con el monopolio del poder, como vamos viendo en el mapa. En 1922 se creó la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un estado federal que reunía todas las nacionalidades del viejo imperio de los zares. Se trataba, por tanto, de un sistema totalitario. En el mapa podemos analizar las principales frentes y batallas dentro de la guerra civil y las intervenciones extranjeras, con desembarco de fuerzas norteamericanas, británicas y francesas en 1918, la participación de checos, la participación también de norteamericanos y japoneses. La guerra civil rusa supuso la intervención de tropas extranjeras que trataron de evitar por todos los medios el triunfo de la revolución bolchevique y que ésta se extendiese como la pólvora por toda Europa. A continuación vamos a hablar sobre la pugna que se dio por el poder tras la muerte de Lenin. Lenin murió en 1924, en un momento en el que se debatía cuál era el mejor camino para consolidar la revolución. Había diferentes propuestas que enfrentaron a los dirigentes del partido, en especial a los líderes Trotsky, que vemos en la imagen en la derecha,
y Stalin, que vemos abajo en la izquierda. Trotsky mantenía que era necesario exportar la revolución. Por otro lado, Stalin proponía la construcción del socialismo en un solo país, transformando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en una gran potencia que luchase contra el exterior. Stalin, que se había convertido en secretario general del PQS, se hizo dueño de la situación a partir de 1927 y se convirtió en el principal dirigente de la URSS tras el asesinato de Trotsky. En 1924, lo veis en este esquema, muerte de Lenin, se produce una lucha sucesoria, Stalin, que afianza la revolución en Rusia, mientras que Trotsky es partidario de extender la revolución al resto del mundo. La victoria de Stalin en 1927, el exilio de Trotsky, que muere asesinado en 1940 por orden de Stalin, supuso el aldabonazo definitivo y el asentamiento en el poder de la figura de Stalin. ¿Qué características tiene el stalinismo? La política stalinista impuso una economía y una sociedad colectivista, con el objetivo de provocar un crecimiento que hiciera de la URSS una gran potencia industrial. Para ello, se prohibió la propiedad privada y las tierras, fábricas, bancos, transportes se convirtieron en propiedad estatal. Se dio prioridad a la industria pesada para construir las infraestructuras necesarias. Se instituyó una economía dirigida por el Estado, que elaboraba planes para planificar la producción agrícola e industrial. Stalin ejerció una dictadura en la que el Partido Comunista controlaba todos los órganos de poder del Estado. Ahí vemos en este esquema las principales características del stalinismo: una economía y una sociedad colectivista para convertir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en una gran potencia industrial. Se prohibía la propiedad privada. La prioridad era la industria pensada para la construcción de infraestructuras. Se desarrollaría mucho la industria siderúrgica. La economía iba a estar dirigida por el Estado a través de los famosos planes quinquenales cada 5 años. La política económica se versaba en planes quinquenales, industrialización de la industria pesada y la colectivización agraria. Los aspectos positivos que tuvo fue un crecimiento económico y una rápida industrialización, y los aspectos negativos es que este crecimiento fue en distintas zonas y en otras provocó hambruna, y a los que se opusiesen a estas políticas una serie de persecución como de los kulaks. Los kulaks o kulaki eran los agricultores de la Rusia zarista que poseían tierras y contrataban trabajadores. Posteriormente, el término se utilizó para designar a todos los propietarios agrícolas condenados por oponerse a las colectivizaciones. La oposición a las expropiaciones de que fueron objeto los kulaks desencadenó una encarnizada represión por parte del Estado soviético. Muchos de ellos fueron ejecutados o deportados a Siberia, donde la mayor parte pereció. Uno de los aspectos que caracteriza al gobierno de Stalin como un totalitarismo es el culto a su personalidad. Entendemos como el culto a Stalin como el conjunto de elaboraciones culturales, pinturas, fotografías, pósteres, mantas, banderas, creadas desde principios de la década de 1930 para adular al líder soviético Joseph Stalin. El término fue acuñado en 1956 por Nikita Khrushchev, en un discurso en el que denunciaba la incompatibilidad de una ideología colectivista como la marxista con la adulación excesiva a un líder del Partido Comunista. Las principales características de los retratos que aparecen en la imagen es la manera en que Stalin era retratado, pues se utilizaba una importante tamaño, retratos grupales más destacados de su figura, el lugar en la pintura, el color de su ropa más llamativo, el movimiento de sus brazos, el hecho de que sus manos nunca tocaban su cara, mientras que otros descansaban la cabeza en los brazos, etc. Son una serie de características muy propias de lo que consideran un culto a los líderes totalitarios.